Buenos días a todos. Les presento a Kirito Uzumaki Fanfics, los capítulos 7 a 10 de Hechicero. Denle like y suscríbanse para estar siempre al tanto de los nuevos videos. Visiten la sección de la comunidad, donde encontrarán encuestas para elegir los próximos fanfics y preguntas. Síganme en mis perfiles de creador, tanto en la página de fanfics como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 7. Un hechicero podía ser tratado de distintas formas según a la facción a la que éste pertenecía. Podía ser denominado con distintos nombres, magos, brujos, en ocasiones exorcistas o seguidores del diablo. Pero para hombres como Toji, un hechicero, al menos en Japón, difería de todos esos términos debido a su trabajo y lo que realizaba. Los exorcistas se encargaban de eliminar a los malos espíritus, a fantasmas o demonios que tomaban a humanos y los atormentaban. Eran, en muchas culturas, una representación de los dioses en el mundo, personas con dones que les permitían hacer frente a una porción mínima de los seres sobrenaturales, al menos en épocas anteriores a la actual. Por otro lado, los magos eran aquellos que hacían magia, los que mostraban poderes sobrenaturales que no estaban vinculados con la extracción de seres de otras personas. En muchas ocasiones los magos realizaban hechizos con una infinidad de posibilidades y en ocasiones, podían incluso doblegar a la misma muerte si el mago contaba con el poder y la experiencia necesarias, siendo aquellos nombrados como los nigromantes. Y por último los brujos eran aquella versión oscura y retorcida de los magos, exorcistas y de los mismos hechiceros, si es que estos últimos podían compararse con los anteriores. Los brujos no seguían un código de moral que pudiera detener sus propias interacciones con la muerte y con sus propios deseos. Lograrían sus objetivos sin importar quién estuviera delante de ellos, sin importar a quién tuvieran que vencer. Los hechiceros al mismo tiempo eran todo lo anterior, pero al mismo tiempo eran completamente diferentes. Tenían poderes extraños, podían hacer algún tipo de magia, eliminaban seres malignos del mundo y podían seguir sus propios deseos hasta el punto de volverse contra los suyos, como pasó en ciertas ocasiones. Sin embargo, en la actualidad, en Japón solamente existían 200 hechiceros como mucho, repartidos a lo largo del país y teniendo su sede en Kioto, una de las ciudades más importantes dentro de la cultura nipona y con un alto índice de apariciones de seres extraños y sobrenaturales. Al tomar a un estudiante, Toji se vio en la obligación de inculcar en el adolescente todo sobre los hechiceros y la guerra de hechicería que terminó con el tiempo de los hechiceros en el mundo, aunque aún quedaran algunos esparcidos por todo el globo terráqueo. Aunque el número total de individuos con las capacidades de ser hechiceros no llegaba al millar. Toji fue consciente del peligro que el chico corría cuando lo tomó bajo su ala. Otros jóvenes como Naruto ya habían muerto, envalentonados ante la idea de una gloria inexistente y que escaparía de sus manos cuando se enfrentaran a él, aquel que terminó con el hechicero más fuerte del mundo. Pero allí estuvieron las circunstancias. Toji fue testigo de cómo Rika devoró al caído con un extraño traje de dominatrix, de cómo las plumas cayeron lentamente sobre un charco de sangre mientras Naruto observaba a Rika devorar a su presa, todo ello sin mostrar un mínimo de asco o desprecio por la imagen. Aunque para ese momento, el chico estuvo inconsciente. Cierto grado paternalista obligó a Toji a acoger al muchacho cuando terminó la escena y la maldición se desvaneció, envolviendo al adolescente en una pesada bruma que se fue desvaneciendo lentamente, como si nunca hubiera existido y no volviera a aparecer, aunque Toji sabía que dicha bruma nunca se iría del chico, que permanecería en él durante largo tiempo hasta que la misma presencia lo quisiera. Un exorcista habría intentado separar la maldición de la persona maldita, pero eso no habría terminado con ella. Toji ya había visto cientos de esos casos. Los exorcistas al servicio de la Santa Sede siempre creían que habían logrado deshacerse de la maldición, pero lo que lograban era solamente que se marchara hacia otro lado. Los hechiceros eliminaban dichas maldiciones. Conocían formas de hacer que desaparecieran mucho más eficaces que palabras santas, plegarias o agua bendita. Y sabían cuándo una maldición debía ser quitada o contenida hasta que desapareciera. Rika Orimoto había sido catalogada como una maldición de grado especial, una que pocos hechiceros en la actualidad podrían enfrentar y deshacerse de ella. Y por ello Toji encerró a Rika en el joven que había poseído. Levántate mocoso. Debido a que Naruto debía contener a Rika en un sello proporcionado por su maestro, Toji se había dedicado a formar al muchacho en artes marciales, dándole los principios para convertirse en un hechicero. Y el hombre estaba orgulloso de lo que logró al vencer a algunos caídos, pero se había dejado llevar por un extraño deseo de reconocimiento y por una inmensa soberbia que estaba dispuesto a hacer desaparecer. Uga. Naruto se levantó con un poco de esfuerzo,
mostrando el lado derecho de su rostro magullado. Su maestro era un hombre con un poder físico desmesurado, más allá del pináculo de la fuerza humana y, por supuesto, era una fuerza sobrenatural incluso si Toji señalaba que la había obtenido con entrenamiento, lo que podía ser cierto hasta cierto punto, si le preguntaban al Uzumaki. Sin embargo, eso era lo que lo hacía emocionante, mucho más que matar a aquellos caídos en la iglesia abandonada, de salvar a la monja. Se levantó sin apenas rasguños, mostrando solamente el lado derecho de su rostro un poco inflamado, si el color morado podía ser llamado como una ligera inflamación que podía ser curada con algunos ungüentos, lo que no iba a ser así y Naruto estaba seguro de que su cuerpo iba a ser magullado más allá del rostro. Esta es la fuerza que usaste contra los caídos. El acero tomó un color anaranjado cuando las llamas de las antorchas se reflejaron en el metal, dando una visión hermosa a quien lo viera. Diría que apenas eres un cachorro, niño. Cachorro. La sección central del nunchaku triple quedó detrás del cuello del muchacho. Ambos extremos colgaron del cuello, de ambos lados del mismo como si fueran dos alargados y pesados adornos que el chico apenas notaba. Voy a demostrarte que soy un lobo. Toji no mostró nada exteriormente, sin embargo, dentro de sí mismos el hombre sintió una punzada ligera en su pecho, como si una pequeña aguja lo hubiera pinchado. Algunos recuerdos acudieron a su mente y, para deshacerse de ellos, se lanzó hacia el frente meciendo la espada en un corte ascendente. Como en el enfrentamiento con Fred, la sección del nunchaku se interpuso entre la punta de la espada y el corazón de su dueño. Naruto se movió entonces y siguió el otro extremo de la nube itinerante contra la cabeza de Toji esperando golpear fuertemente a su mentor y probablemente dejarlo desmayado. Pero Toji no había sido capaz de llevar a la muerte al hechicero más fuerte recibiendo golpes como ese o dejándose golpear en primer lugar. Mientras Naruto esperaba golpear al hombre con su arma, no se percató del movimiento que Toji estaba haciendo. Aprovechando que su alumno lo estaba observando y que había clavado sus ojos en la sección del nunchaku que viajaba hacia su cabeza, Toji debió la sección del arma con el hombro y empujó a su alumno con la palma de la mano y el hombro, lo que lo hizo desestabilizarse y quedar en un estado de confusión por varios segundos y que aprovechó en toda la extensión. Envolvió la muñeca izquierda del adolescente en un férreo agarre al mismo tiempo que lo empujaba y, haciendo un movimiento de judo real, lo lanzó sobre su cuerpo y lo estrelló contra el suelo generando un sonido de aplastamiento, un sonido hueco que sonó como un pop a oído de ambos combatientes, aunque para Naruto fue más como un latigazo que recorrió su espalda por un solo segundo. Sigue siendo un cachorro. La punta de la espada acarició la fina piel del cuello del estudiante. Engreídamente, orgulloso de sí mismo, Toji sonrió ante la visión derribada de su alumno mientras él estaba generando una inmensa sobra sobre el muchacho, como un verdadero vencedor si le preguntaban. Un pequeño cachorro de lobo. Un suspiro salió de los labios del muchacho segundos después de sentir la punta apoyarse contra su nuez, como si intentara atravesarla. Aunque si Toji hubiera querido, Naruto no dudaba de que su maestro le hubiera atravesado el cuello con un apuñalamiento directo y sin misericordia. Mierda. Toji estaba sorprendido. Naruto era un chico más fuerte físicamente de lo que era un chico e incluso parecía más fuerte que alguien sin energía maldita o con una restricción celestial sobre él y había vencido al muchacho gracias a su propia experiencia y diferencia en conocimientos y habilidades. Sin embargo, así como estaba seguro de que no había una restricción celestial en el chico, también estaba seguro de que había algo más allá en el linaje del muchacho, algo que iba a descubrir y que no estaba ligado a Rika Orimoto, la reina de las maldiciones. Venga, levántate. El brazo extendido de Toji apareció frente a los ojos de su alumno. Este miró la mano extendida, sintiendo como el hombre se hacía a un lado mientras mantenía aún la mano extendida. Y aunque estaba reacio a tomar aquella mano, Naruto finalmente la aceptó y Toji lo ayudó a ponerse de pie. Aunque aquella ayuda no quitaba el dolor en su rostro y espalda, en haber sentido aquel latigazo como una potente corriente eléctrica golpeando su cuerpo, probablemente como si un rayo le hubiera golpeado hasta la columna vertebral. La próxima vez voy a ganarte, viejo. La sonrisa confiada apareció en los labios del adolescente justo como había aparecido en ocasiones anteriores, siempre después de un entrenamiento. Al verla, sin embargo, Toji soltó la mano de su estudiante antes de que estuviera estabilizado y permitió que el chico cayera sobre su trasero provocando un sonido sordo. Idiota. Antes de que puedas pensar en ganarme, deberías saber que no soy como los que has matado, chico. Ellos son tu presa, yo soy tu mentor, pequeño idiota. Había una diferencia entre Toji Fushiguro y aquellos que podrían intentar reclutarlo o asesinarlo.
Toji no tenía energía maldita o magia con la que poder combatir de forma directa contra magos y muchas criaturas sobrenaturales con las que había peleado y con las que peleaba constantemente. Sin embargo, contaba con una fuerza sobrehumana, una enorme habilidad con las armas y un gran arsenal de armas malditas con las que podía deshacerse de criaturas y enemigos sobrenaturales, sobrepasando incluso algunas habilidades innatas de algunas especies de demonios. Dicha habilidad con las armas, la fuerza sobrehumana y la experiencia y artes marciales que conocía, dotaban al hombre de un poder mayor al promedio. No era un descendiente de un héroe legendario, pero Toji era capaz de lograr cosas que muchos descendientes no podrían ni siquiera pensar. La probabilidad de que un adolescente con 2 meses de entrenamiento lo superara, quedaba completamente descartada. Al menos si le preguntaban a cualquier otro que no fuera el mismo Toji, porque el hechicero podía ver la habilidad creciendo y puliéndose con cada entrenamiento, el crecimiento del chico bajo su ala. Chico. Voy a dejarte un tiempo. Me han llegado rumores sobre un viejo amigo y tengo que buscarlo, si es que aún puedo dar con su paradero o si él quiere ser encontrado. No era una sorpresa para Naruto que su maestro hubiera decidido marcharse. Se lo había mencionado con anterioridad, que él prefería moverse y no establecerse en un sitio por miedo a ser encontrado y usado por sus enemigos o presionado por personas que buscaban sus habilidades o herramientas malditas. Ten. Un objeto salió despedido cuando Toji movió el brazo. Naruto atrapó el objeto y lo miró. Era el arma predilecta de su maestro, aquella con la que casi venció al hechicero más fuerte, con la que casi lo mató al intentar atravesar su cuello con la misma arma. Era la alabarda celestial invertida, un arma similar a un jute y capaz de detener cualquier técnica maldita o mágica a la fuerza, sin importar la raza del usuario. ¿Esto? La energía maldita es la magia corrompida. O al menos así lo veo yo, mocoso. Los hechiceros somos entrenados con la idea de la energía maldita, pero no dista demasiado de la magia. Chakra, ki, chi, magia, energía maldita, al final, todas terminan dando poder al usuario, ¿no? Esos mangas que lees, se guían por los conceptos fantasiosos de dichas energías. Aprenderás mejor los conceptos reales por tu propia cuenta a partir de ahora. Pero aún no estoy listo. Ah. ¿No estás listo? Toji colocó la espada sobre su hombro y miró con burla a su estudiante. No me vengas con tonterías, mocoso de mierda, señaló al chico con la espada, golpeando la punta contra el pecho de Naruto. Ya te enseñé lo básico. Es hora de que crezcas por tu cuenta, de que tú mismo obtengas tu desarrollo. Es hora de ver si perdí mi tiempo entrenándote o no. Y aquellas palabras fueron reales. Kioto, aquella noche. En uno de los enormes templos, en una de sus habitaciones secundarias, se encontraban 4 personas reunidas, siendo 3 adolescentes y un hombre mayor, anciano, con una barba blanca que cubría el mentón de un rostro arrugado y cansado. Las arrugas, de hecho, parecían mucho más profundas que en las de cualquier otro hombre similar en edad, probablemente causado por la preocupación o el estrés de estar a cargo de aquel lugar. Aquel hombre anciano respondía al nombre de Yoshinobu Gakuganji, uno de los últimos hechiceros más ancianos y sabios dentro de la comunidad de hechicería. Asimismo, Yoshinobu era el actual y último director de conocido colegio de hechicería de Kioto y uno de los últimos miembros del consejo que regía las leyes de los hechiceros, las cuales intentaban impedir cualquier destrucción del balance. Aunque eso mismo ya había pasado hacía tiempo. Los 3 jóvenes vestían de la misma manera, uniformes oscuros que llevaban en sus camisas una extraña insignia de un color dorado que los hacía ver como hechiceros, incluso entre sus enemigos. Era como llevar una insignia constantemente y una diana que los convertía en futuras presas. Los movimientos de ese hombre han sido demasiado deshonrosos para la comunidad. Las manos callosas del viejo director sujetaban lo que parecía ser un viejo vaso de barro lleno de té verde. Ha acogido a un muchacho y lo ha formado como hechicero, según los informes que nos han proporcionado nuestros aliados en Kuo. Los hechiceros estaban contados con los dedos de la mano. No se podía enseñar a cualquier joven las costumbres de la hechicería, el pasado pecaminoso que los llevó a la casi extinción por un mal que aún estaba presente en el mundo, probablemente en un estado de constante hibernación. Al menos Yoshinobu prefería ver que aquel mal seguía oculto, escondido e hibernando, durmiendo después del caos que hubo tiempo atrás, de los muertos que bañaron el mundo en sangre. Quiero que evaluéis al chico. Quiero ver por qué ese hombre, de todos los hombres, ha decidido tomarlo como su pupilo. El director era consciente del peligro, lo que podía pasar si se presionaba a un hombre como Toji. Pero si ese hombre está presente, huid. Abandonad la misión. No quiero perder a más hechiceros. No en un momento como este. Entendido, director.
Marchad. Volved con la cabeza del mocoso o con un informe completo. Capítulo 8. Los estudiantes transferidos, usualmente ocupaban una habitación en las habitaciones asociadas a la Academia Kuo que el propio consejo estudiantil administraba desde que se concedió el permiso de las habitaciones, las cuales estaban pagadas por la ayuda económica que solía acompañar a cualquier estudiante transferido, lo que podía volverse como un verdadero golpe en los bolsillos de la academia, o al menos así podían verlos algunas personas. La Academia Kuo era una institución con unos inmensos fondos proporcionados por los patrocinadores de la misma institución, los cuales no eran otros que los miembros de las familias Gremory y Citri, mismos apellidos que llevaban las principales líderes de la academia a la hora de la parte estudiantil como lo eran Rias y Sona respectivamente. Aunque este dato solo era manejado por las personas importantes, aquellas que estaban a cargo de la academia. Esto, por supuesto, estaba ligado a un hecho que la misma Rias había manifestado en incontables ocasiones, la búsqueda de nuevos siervos con poderes sobrenaturales que los pusieran a la par con algunos seres sobrenaturales. Aparte de ayudar a los estudiantes transferidos o aquellos que vivían demasiado lejos de la ciudad y habían sido admitidos a Kuo, la función primordial del sistema de dormitorios no era otra que la de encontrar a posibles portadores de Sacred Gear o de poderes sobrenaturales que harían temblar el mundo y mantener sobre ellos un ojo constante que los estuviera, que los vigilara y los 4 reyes demonio del inframundo habían demostrado ser demasiado cautos, demasiado ambiciosos para su propio bien, algo que se reflejó en la hermana del Mao Lucifer cuando tomó al portador del Boosted Gear tras haber sido atacado por un ángel caído que buscaba la muerte del muchacho. Y la heredera de los Gremory obligó al chico a ser su siervo, sin la posibilidad de escapar de dicho contrato. Aunque no era algo que el portador de la Longinus fuera a hacer en un futuro cercano, si le preguntaban. Los apartamentos estudiantiles ofrecidos por la Academia Kuo eran similares, un salón con acceso a cocina, una habitación con un pequeño escritorio y un baño pequeño donde los estudiantes tendrían que ducharse y asearse cada día. No había demasiados lujos y los estudiantes tampoco deseaban ser expulsados del complejo de apartamentos y criticaban el espacio, pues por lo menos la academia les estaba ofreciendo un lugar donde quedarse. Pero siempre había una oveja negra. Naruto había viajado desde Estados Unidos hacia Japón cuando fue aceptado en la Academia Kuo poco después del inicio escolar y había sido admitido en el complejo de apartamentos estudiantiles que llevaba el consejo estudiantil para mantener a los estudiantes transferidos cerca de la institución, lo que el chico no vio demasiado mal en el primer momento. 2 meses después de haber llegado, Naruto había demostrado que no estaba demasiado contento con su espacio, encontrando la ducha realmente pequeña en ciertos momentos. Aunque, por supuesto, el problema apareció solamente cuando el chico comenzó a cambiar físicamente 2 meses después de su desaparición misteriosa tras la muerte de Rainare, dato que fue aclarado durante la reunión entre los dos Equitos y el aprendiz de hechicero. Pero había que añadir una cosa más. La información que se proporcionó a la academia sobre el muchacho era bien escasa, con apenas unos registros escolares, los nombres de algunos familiares y poco más. Los nombres de los progenitores del niño se mantuvieron en negro en el expediente y cualquier unión del chico con ellos fue cortada y eliminada por completo, dejando a un par de personas como sus tutores. Y esos tutores eran personas reconocidas en el mundo en 2 campos muy específicos, la literatura y la medicina, siendo 2 figuras millonarias y bien posicionadas con bolsillos rebosantes y que probablemente nunca quedarían vacíos completamente. Debido a eso, Naruto había crecido en un inmenso lujo, al menos en cuanto a espacio en su hogar y comodidades básicas que pudiera necesitar. Por ello su negativa amplia por el apartamento dado, obligó al consejo estudiantil a investigar más sobre el chico, a escarbar en su pasado y obtener un poco más de información sobre él. Sona, por su parte, tenía otras intenciones al investigar al chico. Había cambiado físicamente en 2 meses y parecía haber obtenido un conocimiento bastante amplio sobre el mundo sobrenatural sin que Rias o ella se hubieran implicado. Y la mención de un maestro durante la reunión de hacía una semana, le habían dejado con la duda sobre la identidad del muchacho. Sin contar con el hecho de que asesinó a 3 ángeles caídos y casi mata a un exorcista pícaro. La advertencia que Sona le dio a Rias sobre Naruto había sido real desde un inicio. La habilidad que el Uzumaki demostró al empuñar una espada, lo había dotado de una capacidad que le permitió asesinar a 3 caídos adultos con más años que él en apenas unos instantes y sin despeinarse, como si el chico estuviera hecho para aquello. Entonces, ¿muevo este alfil? Las pestañas se movieron detrás de las gafas cuando Sona finalmente parpadeó, clavando sus ojos en el tablero de ajedrez que estaba sobre la mesa entre ella y su compañero de juego.
Diría que no eres demasiado inteligente en cuanto a estrategia, Uzumaki-san. Ambos adolescentes habían estado jugando unas horas después de que terminaran las horas lectivas de la academia. Debido a que era obligatorio pertenecer a un club, Naruto había optado por meterse al club de ajedrez. Aunque bien podría haber optado por el de caligrafía cuando dejó Kendo. Siempre he estado en los clubes deportivos de mis institutos. No he dedicado demasiado tiempo al ajedrez. Después de haber desaparecido por 2 meses y haber sido entrenado por Toji, Naruto había decidido abandonar el club de Kendo por el bien de sus compañeros. Aunque debía decir compañeras. No había muchos hombres en el club y el número de mujeres era muy superior al de los hombres, por lo que abandonar el club había sido una decisión relativamente fácil para él. Eso y que si seguía probablemente llevaría a alguien al hospital, ya fuera chico o chica. Es justamente lo que observé en tu expediente. Fútbol americano, kendo, lucha libre, boxeo. La lista es mucho más amplia de lo que esperaba, siendo sincera. ¿Te daba tiempo para todo? Un peón fue eliminado y un caballo se colocó en el lugar de la primera pieza. Llevo haciendo eso desde que tengo uso de mi mente. Diría que algunos clubes los fui abandonando, dejando a un lado según me hacía mayor o alcanzaba todo lo que me podía aportar. Movió el alfil e hizo desaparecer el caballo. Y cuando uno ha alcanzado lo que yo tengo, se vuelve aburrido. Una de las piezas de Sona se comió a una de las de Naruto y viceversa. Si peleara, tú misma lo dijiste. Los alumnos serían lastimados y no puedo dejar que eso caiga en mi conciencia. Tengo ahora una fuerza mayor a la ordinaria. No voy a arriesgar la vida de humanos ordinarios solamente por mi propia diversión. Ya no me satisface pelear en un mero juego de espadas. Sona no vio la mentira en las palabras de Naruto ni sintió que estuviera ocultando algo. El chico no la estaba mirando directamente, pues sus ojos estaban puestos sobre el tablero, sin embargo, eso no era un gesto proveniente de una mentira, o al menos así era como lo veía y sentía ella, quien estaba recibiendo las palabras del chico sentado frente a ella, jugando al ajedrez, con el semblante sereno y manteniendo la calma. De hecho, podía sentir del Uzumaki una serenidad propia de las personas que hablaban con la honestidad y la verdad, sin el ácido sabor de la mentira en la boca. Tal vez un sparring con Kiba o Tsubaki podría satisfacer tu ansia por un combate o entrenamiento. Ninguno de los dos tiene un compañero de entrenamiento, pero ambos son demasiado serios como para separarse de su séquito para entrenar con un probable rival en el futuro. Los espadachines al servicio de ambos reyes no entrenaban entre ellos por las mismas palabras dichas por Sona, a futuro podrían ser enemigos, rivales por algún derecho, por algún aumento de poder político, como le había dicho su padre en innumerables ocasiones. Sin embargo, Naruto era alguien neutral entre ambas familias y no tenía interés alguno en que una sacra ventaja sobre la otra. Eso era lo que sentía Sona con respecto a las actitudes del aprendiz de hechicero. Sin embargo, estaba cautelosa. Sona podía saber que Naruto era neutral entre ambas. Pero ¿y su maestro? Podría ser un movimiento de su maestro para obtener algo de alguna de las familias. Esas preguntas rondaban su mente y se sumaban al interés que tenía en mantener al chico cerca de ella, para aprender, para evaluarlo y comprender sus acciones. Con ellos al menos no tendría la preocupación de matarlos. ¿Ya están muertos? No. Jajajaj. La broma hizo fruncir el ceño de la presidenta del consejo estudiantil. Sona reajustó las gafas sobre su rostro y pasó la pierna izquierda sobre la derecha, haciendo que la falda se moviera ligeramente mostrando algo más de muslo. Eso no ha sonado como una broma, Uzumaki-san. Oh, fue una broma. Otro peón desapareció del tablero y la mano de Naruto movió el suyo propio a la posición que había ocupado el de Sona. Si no fuera una broma, ni siquiera lo habría mencionado. Los ojos azules del chico se clavaron por unos segundos sobre los violetas de la chica. Después se movieron, volviendo al tablero de juego y permitiendo que Sona hiciera lo mismo. Os toca, presidenta. Sona movió los ojos por el tablero de ajedrez. No lo iba a admitir abiertamente, no sobre todo teniendo a Naruto frente a ella, pero estaba disfrutando de aquella conversación tan amena y relajada. Le estaba trayendo recuerdos de un tiempo mejor, de una época donde no tenía que ser una heredera de un clan de los 72 pilares y representar a su casa en todo momento y lugar. Allí, con aquel chico, ella solamente era la presidenta del consejo estudiantil, una chica más de la academia que tenía un poco más de responsabilidades que cualquier otra persona. Ella era Sona Citri y allí no había un clan que tuviera que representar ni acción alguna que tuviera que hacer para mantenerse como estaba. Movió a la reina sobre el campo y se deshizo del caballo de Naruto con suma facilidad.
Levantó la mirada del tablero, reajustó nuevamente las gafas con un toque de su mano derecha y miró los ojos del adolescente sin mostrar nada más que un brillo de diversión para nada fingido. Creo que esto es un jaque mate, Uzumaki-san. El chico rascó su nuca al mismo tiempo que miró al tablero, encontrando su propio rey siendo flanqueado y completamente inmovilidad. Aunque moviera otra pieza o al mismo rey, los espacios estaban bloqueados para la victoria de Sona. Vaya. No es una mera falacia lo de vuestra inteligencia, presidenta. Los labios del muchacho se curvaron en una sonrisa de sincera diversión al mismo tiempo que hizo un mohín. Creo que ganarte es incluso más complicado que ganar a mi mentora una pelea de espadas, si me permites decirlo. Y es un hombre que no suele perder. Sona sintió la sinceridad en aquellas palabras y el sonrojo ligero en sus mejillas fue un efecto completamente secundario de dichas palabras, un reflejo de lo que ella sentía ante dichas palabras mencionadas por un chico al que había comenzado a respetar. ¿Puedo hacerte una pregunta, Uzumaki-san? Dispara. La boca se abrió ligeramente y el suspiro salió de ella siendo apenas audible. Sona levantó el rostro y clavó sus ojos sobre los de Naruto mostrando toda la serenidad y calma que poseía. No entiendo tu desinterés a la inmortalidad, al poder, a permanecer joven por toda una vida. Los demonios envejecen mucho más lentamente que un humano. Probablemente los 100 años solamente son 7 o 10 años humanos. Cuando un demonio alcanza los 18, incluso eso se vuelve mucho más lento. Entrelazó los dedos y apoyó el rostro contra la sujeción hecha por sus manos. ¿Por qué rechazarse la oferta de Rias Gremory? Miles de hombres y mujeres aceptarían solamente por permanecer vivos, por no morir a menos que sea en un combate o una enfermedad. ¿Por qué rechazaste el cuerpo mejorado, la fuerza superior y el poder detrás de la oferta? Nunca vi la duda en tus ojos o en tus palabras. No sentí el temblor del nerviosismo que acompañaba a un mentiroso, a un egoísta y avaricioso. El silencio se prolongó por varios minutos. Moviéndose entre los dedos de la mano derecha del hechicero, un peón se movía de forma juguetona a causa del movimiento de las falanges del chico, quien estaba muy interesado en el peón, mucho más que en las palabras de Sona. Un sonido hueco despertó a Sona del movimiento hipnotizante y la obligó a parpadear. No la acepté porque. Las puertas de la sala del consejo se abrieron de golpe generando un estruendo que se oía por los pasillos de la escuela. Las miradas confusas de Sona y Naruto se movieron hacia la causante de aquella interrupción inoportuna. Rias. Estoy. Sona cerró la boca y calló sus palabras. Los ojos azules de la pelirroja estaban brumosos, brillosos a causa de, probablemente, las lágrimas que estaban por desbordar por el borde de los ojos de la chica. Incluso su cabello usualmente alisado, se encontraba enmarañado, desordenado completamente. Rias. Solo una palabra salió de la boca de la Gremory, un nombre que Sona conocía bien, pero que generó curiosidad insana en Naruto. Raiser. Capítulo 9. 4 personas se encontraban en la sala del consejo estudiantil. Una alterada Rias Gremory había aparecido abriendo las puertas de golpe, interrumpiendo la partida de ajedrez entre el aprendiz de hechicero y la presidenta del consejo estudiantil y mencionando a una persona que Naruto no conocía, pero que Sona parecía conocer demasiado bien, pues sus ojos en ese momento se habían tornado fríos como el mismo hielo o el acero de una espada. Momentos después, la reina del séquito de Gremory hizo su acto de presencia llevando una taza de té en sus manos y se la entregó a una callada Rias al mismo tiempo que acariciaba su espalda de una manera completamente reconfortante, como para dar su apoyo. La chica comenzó a hablar y explicar lo sucedido y el motivo de su extraño comportamiento. Rias Gremory está prometida a uno de los herederos de los 72 pilares, más concretamente al tercer hijo de la familia Phoenix, Raiser Phoenix, un joven arrogante y con ínfulas de grandeza que habían empañado su mentalidad hasta llegar a retorcerla hasta el punto de lo excéntrico. Si le preguntaban a Naruto, y eso que aún no había coincidido con el joven demonio, aunque era algunas décadas mayor que Rias y Sona. Según las palabras de Rias, Raiser se presentó en la sala del club de lo oculto dispuesto a llevar a cabo su cometido, casarse con la heredera de los Gremory y tomarla como suya añadiéndola a su harem, pues al parecer todo su séquito estaba lleno de mujeres que eran completamente fieles al hombre hasta un punto que alguien debería ver si realmente estaban sanas mentalmente, pues como su rey, cada una de las piezas parecía estar demasiado llena de sí misma, todo orgullo y una visión de túnel que no les permitía ver la realidad. Raiser había sido puesto como el prometido de Rias cuando ésta aún era una pequeña niña de 9 años, siendo un compromiso forzado e impuesto por el bienestar del inframundo y de los 72 pilares.
Quedaban pocos demonios de sangre pura y los que quedaban debían dar a luz a una nueva generación de demonios más fuerte que la anterior, más dispuestos a enfrentar adversidades. Por supuesto, el tiempo para que la joven Rias contrajera matrimonio con Raiser había sido establecido. Cuando ella se graduara de la academia, él podría desposarla y tuarla como su esposa, algo que parecía haber olvidado pues había adelantado dicha fecha y estaba dispuesto a tomar a su prometida en el tiempo presente. Algo que, por supuesto, encendió los sentimientos de Issei y obligó a empujar a Rias a un juego conocido como los Rating Game, una competición donde los demonios se enfrentaban a sus séquitos y quien ganaba, aparte de obtener poder sobre su adversario, el cual se convertía en influencia política, podía obtener un algo que el otro rival tenía en su poder, lo cual en este caso era el compromiso de Rias con Raiser, quien no estaba dispuesto a dejar escapar a su premio mayor. Y eso había dejado al séquito de Rias con un margen de 10 días para preparar la competencia. Con la información rondando por su mente, sentado en el alféizar de la ventana de la sala del consejo estudiantil, Naruto tuvo que reconocer de manera interna que había juzgado mal, de cierta manera, a Rias Gremory. Teniendo la presencia de su prometido ahora, Naruto podía dar una explicación a ciertos comportamientos de la joven, siendo uno de ellos su deseo por poseer a personas especiales o con poderes que ella realmente podría necesitar. Sí, ella misma seguía siendo egoísta y orgullosa, lo hacía para poder escapar de un compromiso y de un hombre que ella no quería en su vida. El inframundo funcionaba como una civilización medieval, tenía demonios de distintos extractos, había clanes que estaban por encima de otros tanto en poder político como económico y algunos contaban con un poder superior en fuerza militar, los padres o hermanos mayores parecían decidir sobre los menores y el rechazo a aquellos reencarnados parecía permanecer aún a pesar de la guerra civil que se llevó a cabo para eliminar aquellos estigmas. Naruto dudaba que Rias pudiera escapar del compromiso con Raiser y dudaba mucho más que un inexperto patán como Issei pudiera defenderla de alguien como él. Pero iba a ayudarla o a entregarle su alma. No, no era un perro que fuera a dejar que le pusieran una correa o un bozal para demostrar que era sumiso. A pesar de eso, no sé por qué, pero quiero cenar pollo frito. Aquel pensamiento hizo estornudar a una pequeña Nekosou al servicio de la misma Rias, quien actualmente parecía haber vuelto a su semblante serio y decidido, llenando de un brillo orgulloso sus espumosos ojos azules. El orgullo precede a la caída. Por mucho que Rias decidiera entrenar aquellos 10 días y formar a Issei, Naruto estaba seguro de una cosa, la experiencia y el poder de Raiser lo iban a hacer vencer a los Gremory y a reclamar a la chica como suya aunque ésta se negara hasta el último instante de la competencia o durante el casamiento. A ojos del aprendiz, Rias Gremory estaba perdida y lo único que estaba haciendo era alargar su sufrimiento. Uzumaki-san, la suave voz de la reina de Rias Gremory hizo que el chico volviera en sí, moviendo la cabeza hacia la chica. Esta estaba extendiendo un té hacia él con toda la cortesía del mundo, pero Naruto pudo leer la preocupación en los ojos de la adolescente. Espero que disfrute de mi té como la vez anterior. Recordando que le gustó, es nuevamente té negro sin nada de azúcar. Era fanático del té negro, así como del ramen. Ambas cosas podían mantenerlo alimentado por años y nunca podría cansarse de dichos aperitivos, aunque ya estuvieran demasiado repetidos. Eran manjares de los dioses, si le preguntaban en alguna ocasión y nunca retrocedería, ni aunque su vida dependiera de ello. Gracias, Himejima-san. Akeno Himejima dio un ligero asentimiento de cabeza ante el agradecimiento y dio la espalda al hechicero para volver caminando hacia situarse a un lado, el derecho, de su rey, la cual estaba hablando en un tono monótono con Sona y al mismo tiempo le lanzaba miradas que el chico pudo captar. He peleado contra caídos. Pero pelear contra el prometido de Rias. No tengo la experiencia ni las ganas, si me lo preguntan. Naruto captó en segundos el interés de Rias y su pronta negativa al plan de la muchacha. Aunque lo que no comprendía era cómo Sona podía estar sugiriéndola que le pidiera ayuda. O sería la inversa. Le estaría diciendo Sona que él no iba a participar e intentaba desanimarla. La intuición de Naruto le estaba diciendo que estaban hablando de él. Podía verlo en sus rostros, en cómo lo estaban mirando discretamente, o de un modo que tanto Sona como Rias intentaban hacer parecer por discreto, siendo todo lo contrario. Pero de nuevo él la iba a ayudar. Naruto sabía algo, para ayudar a Rias Gremory en su problema con Raiser, tendría que deshacerse completamente de su humanidad, morir para reencarnar como un demonio. Era posible que fuera una ventaja, si abandonar tu humanidad se convertía en ventaja, pero él no quería o necesitaba dichas ventajas. Tenía fuerza,
Tenía habilidad y tenía los conocimientos necesarios para poder ganar los enfrentamientos que se le presentaran, además de añadir que contaba con la alabarda celestial invertida, el arma que le daría más de una victoria si se lo proponía. A pesar de ello, Naruto estaba dispuesto a golpear a Raiser en dos situaciones. Primera, que el demonio se metiera en su camino, lo cual el adolescente sentía que iba a pasar. Y segunda, si Raiser realmente lo molestaba lo suficiente como para que él interviniera. Pero la duda se mantenía, podría vencerlo como estaba ahora. Naruto miró hacia el cielo nocturno. La noche ya había caído sobre Kuo y las estrellas brillaban, solitarias, como pequeñas bombillas colgadas de un techo demasiado alto. Uzumaki-san. La cabeza del muchacho nuevamente se giró. En esta ocasión eran Sona y Rias quien estaban esperando. Podía ver el brillo y la intención en los ojos de la Agremori, los cuales parecían casi suplicantes, aunque esa súplica jamás saldría de sus labios y él lo sabía, la conocía. Me siento como una idiota, pero quería preguntarte una cosa. Tu actuación contra los caídos me ha dejado claro que sabes pelear. Quería saber si tú. No. El monosílabo salió de la boca del joven aprendiz de hechicero de forma tajante y directa, haciendo recular a la pelirroja al mismo tiempo que la morena recolocaba las gafas nuevamente para mirar fijamente a Rias y a Naruto. Sona había intuido que eso pasaría. No había una relación realmente cordial entre su vieja amiga y su nuevo compañero de ajedrez, a quien estaba empezando a respetar. Aunque era demasiado obvio, al menos para ella, que Naruto rechazaría cualquier intento de soborno para que interviniera en un enfrentamiento entre demonios, sobre todo cuando debía dejar su humanidad para poder pelear contra Raiser. Sin embargo, Sona no era idiota. Pudo ver el interés de Naruto en el demonio proveniente de una familia que se consideraba inmortal y pudo ver el brillo de curiosidad destellando en sus ojos azules. Había una oportunidad ínfima para obtener la ayuda del aprendiz de hechicero. Sona sabía que esto era así, solo debían buscar los incentivos adecuados para hacer que Naruto peleara contra Raiser. Sin embargo, ¿lo ganaría? A ojos de todo el mundo, Naruto solamente era un humano, uno especial, pero un humano ordinario entrenado para asesinar seres sobrenaturales. Y actualmente no había logrado asesinar a seres realmente poderosos, si le preguntaban. Los caídos que fueron asesinados por él, eran meros caídos de un par, simples ángeles que ella misma o Rias podrían eliminar o incluso sus propios séquitos. Rias usando un tono tranquilizador, Sona intervino para que su vieja amiga no dijera algo de lo que podría arrepentirse. ¿Qué es lo que quieres para ser el peón de Rias? Peón sonaba a esclavo a oídos de Naruto. Una vez que alguien era reencarnado, no podría abandonar a su señor a menos que fuera asesinado y él no era de las personas que morían dos veces y probablemente no era de las que moría una sola vez. Sinceramente, no hay nada en el mundo que pueda ofrecerme para una eternidad de esclavitud. Los ojos azules del aprendiz reflejaron la repulsión ante la idea de ser un esclavo, un peón como los demonios lo llamaban. Lamento tener que irme antes de tiempo, Sona. Pero no quiero quitaros tiempo en una conversación en la que no pinto absolutamente nada. Volveremos a jugar en otro momento. Fue divertido. Risas miró a Sona después de oír cómo la puerta de la habitación se cerraba, siendo un golpe realmente silencioso si le preguntaban a Sona. La joven heredera de los Citri, sintiendo los espumosos ojos de su amiga sobre ella, solamente suspiró. Él ya te lo dijo en su momento, Rias usando la mano derecha, Sona recolocó las gafas sobre su rostro para mostrar su punto y la seriedad de sus palabras. Ha dejado en claro que no quiere seguir, que no será un miembro de tu séquito. Puedo entender tu necesidad por reforzarte, pero si presionas a alguien como Uzumaki-san, probablemente las consecuencias serían devastadoras, si me lo permites decirlo. Y no voy a estar ahí para salvarte siempre, Rias. Deberías saber cuando alguien no será sometido por tus caprichos infantiles. Con aquellas palabras, Sona dio la espalda a su vieja amiga dejándola con muchos pensamientos y dudas dentro de su cabeza para que ella misma armara su propio rompecabezas, para que comprendiera finalmente que Naruto Uzumaki era un lobo solitario, un superviviente. Naruto Uzumaki. ¿Qué es lo que te hace especial? Zona de apartamentos escolares de Kuo. El cielo estaba completamente despejado y la luna se encontraba en su cenit cuando el joven Uzumaki llegó finalmente frente a la puerta de su apartamento. Como una especie de broma, su apartamento había enumerado con el número 69 dentro de la enorme lista de números que manejaba aquel apartamento. Aunque esto podría deberse a las propias bromas de su mentor desaparecido, quien lo había molestado algunas veces por ello. O habría sido colocado en aquel apartamento debido a su actitud sumisa anterior.
Naruto tomó la manija de la puerta al mismo tiempo que introducía la llave y giraba el pomo para abrir la puerta. Esta estalló en cientos de fragmentos que se esparcieron por el suelo y cayeron a la calle creando una cortina de astillas que bloqueó completamente la vista. Segundos después, el sonido de la alarma de un coche comenzó a sonar y a la vez que un estruendo sonó segundos después junto a un estallido de cristales y el hundimiento del metal bajo presión. Lentamente Naruto se fue incorporando y levantó la cabeza para mirar hacia arriba, desde donde había caído. Sus instintos habrían gritado cuando tomó la manija de la puerta y lo obligaron a saltar hacia atrás justo para ver cómo una flecha roja destruía la puerta de su casa. Aunque no recibió daño alguno. Guiado por los sentidos y la extraña sensación de peligro, saltó hacia atrás y usó la baranda para girar en una voltereta circense que le permitió caer sobre un vehículo con una presión lo suficientemente grande como para hundir el techo del coche. Sorpresivamente, ninguno de los huesos de sus piernas pareció romperse. Había esperado poder atravesar tu cabeza con esa flecha y no extender esto demasiado, renegado. ¿Rene, qué? Vestido con un sozoku de color negro, un joven delgado de cabello negro estaba de pie sobre una farola. Su cabello enmarcaba su rostro. Siendo lo suficientemente largo para llegar hasta su mentón, mantenía el cabello atado en dos mechones gruesos a cada lado de su rostro, haciendo que este pareciera mucho más delgado y afilado. He venido por orden de los ancianos. Debes ser detenido. Los instintos gritaron nuevamente. Sin demasiadas ceremonias, saltó hacia atrás y fue testigo de cómo el coche que había mantenido debajo de sus pies, se partía en dos ante el golpe descendente de una espada imbuida en algún tipo de energía. ¡Qué mierda! No pienso pagar eso. Eso no será necesario, chico. Te vienes con nosotros. Una segunda persona había sido la encargada de partir el coche en dos, de cortar el acero con un simple movimiento. Esta persona era un hombre en una edad cercana a los 30, probablemente, con el cabello desordenado de color negro con los mechones apuntando en cada dirección posible. Al contrario que con el primero, Naruto no pudo deducir si era hechicero, aunque sabía que sí. El hombre vestía de manera profesional un aspecto de civil, chaqueta marrón de manga larga sobre una camiseta abotonada de color negro con una corbata moviéndose con el ligero viento, llevando para finalizar pantalones de oficina negro y zapatos negros. ¿Ni siquiera vas a dejar una nota? Eso es cruel. Tomando los bordes de la chaqueta del uniforme escolar, el aprendiz de hechicero se deshizo de ella mostrando la camiseta naranja que llevaba debajo. Esa es mucha petulancia, si me permites señalarlo. Petulancia. Es la realidad, mocoso. Una cruenta realidad que va a golpear tu rostro. Sí, eso quiero verlo. Naruto hizo crujir su cuello. El hombre se aferró al mango de la katana y el chico de gruesos mechones tiró hacia sí la cuerda del arco, apuntando hacia su objetivo. La caza había iniciado. Capítulo 10. La guerra de hechicería había llevado a los hechiceros a casi la extinción y la eliminación de la historia de su efímera existencia. Existiendo desde la era Heian, los hechiceros o también conocidos como chamanes, habían peleado y luchado contra seres creados por el mal del mundo, seres que nacieron de la ambición y el odio de las personas, de sus deseos más oscuros. Aunque no eran todos los males que combatían. Los hechiceros combatieron demonios, espíritus e hicieron frente a dioses terroríficos que tomaban las vidas de los inocentes en falso sacrificio para obtener su alimento. En aquel tiempo, los hechiceros lo eran todo. Actualmente, 1000 años después de la época dorada y tras la guerra de hechicería, las cosas para los hechiceros cambiaron. No solamente habían sido reducidos a un número absurdo, sino que toda la estructura de la hechicería cambió por completo con la intención de sobrevivir a la época oscura en la que estaban viviendo en la actualidad, bajo el reinado de una de las fuerzas más terroríficas de la naturaleza. Anteriormente, los hechiceros recibían a cualquiera que poseyera un poco de talento en la hechicería y siguiendo los caprichos de aquel que fue el más fuerte entre ellos, recibieron a personas que deberían haber ejecutado en un tiempo anterior para salvaguardar el bienestar del mundo. Y habían errado al confiar. El mundo de la hechicería se derrumbó completamente. El más fuerte de sus miembros fue asesinado y aquellos que eran considerados hechiceros, simplemente se derrumbaron abandonando toda creencia de una época mejor, de una era dorada que se superpusiera a aquella oscuridad. Sin embargo, los que sobrevivieron y se mantuvieron de pie, crearon un nuevo mundo de la hechicería, uno donde los extranjeros a sus costumbres serían completamente apartados o eliminados en caso de que descubrieran sobre ellos. Y quienes no estuvieran de acuerdo con las nuevas reglas, serían eliminados. Toji se había convertido desde entonces en una molestia para los ancianos y los cazadores que iban detrás de él hasta el punto en el que decidieron dejarlo a un lado, hacer como que no existía.
Sin embargo, hacía 3 meses, decidió tomar un pupilo y formarlo como un hechicero sin la aprobación adecuada, convirtiendo al muchacho en la presa, en un renegado y en el objetivo a batir con un precio considerable por su cabeza. ¡Upa! El joven aprendiz de hechicería derrapó por el suelo del aparcamiento evadiendo los swings que iban dirigidos hacia su cabeza, hacia su cuello particularmente. Enfrentar a un espadachín al mismo tiempo que debía cuidarse de las flechas de un arquero, estaba dividiendo su atención entre los tipos que iban a por él con la intención de matarlo y entregar su cabeza a los que había denominado como los ancianos, probablemente los líderes que estaban por encima de ellos. Había entrenado su cuerpo y el manejo con las armas. Podía lidiar con adversarios de todo tipo como había demostrado con los caídos. Pero había una diferencia. Los caídos no estaban coordinados cuando lo atacaron y aquellos dos tipos lo estaban presionando de forma coordinada y sistemática, buscando romper su ritmo y poder clavar una flecha en su cuerpo o arrancar la cabeza de sus hombros. Y no estaba dispuesto a dejar que su cabeza saliera de su lugar. Le gustaba su cabeza donde estaba y prefería mantenerla así. De pronto, sintió el frío en la espalda, sintió que chocaba con algo metálico. Miró por encima de su hombro y encontró que estaba de espaldas a un coche, uno que se había convertido en un obstáculo para él y entorpecía sus movimientos. Pero no tenía tiempo. La espada estaba bajando hacia él a una velocidad vertiginosa. Apoyando las manos en el techo del coche sorprendiendo al espadachín, Naruto evadió el tajo saltando y quedando acuclillado sobre el techo de aquel vehículo. Al segundo, apartó la cabeza y evadió una flecha enviada por el hombre de los gruesos mechones que enmarcaban un rostro alargado y picudo. Aprovechando la sorpresa y el shock inicial, Naruto saltó por encima del hombre con corbata y pateó su espalda para estrellarlo contra la puerta del coche, más concretamente para estrellar su cabeza contra la ventanilla, la cual estalló en cientos de fragmentos que se incrustaron en el rostro del espadachín y cayeron sobre el suelo. Pero no debía permanecer absorto por eso. Movió el cuerpo y evadió una flecha que terminó clavándose a 1 centímetro del cuerpo del espadachín, lo que hizo que el cuerpo del hombre temblara cuando sacó el rostro de la ventanilla destrozada, mostrando pequeños ríos de sangre causados por los fragmentos de cristal. Eso estuvo cerca. ¿Cómo mierda disparas tan fuerte? Ni siquiera sabes manipular tu energía maldita, chico. El crujido de cristales alertó a Naruto. El espadachín había comenzado a quitarse los fragmentos del rostro dejando solamente las heridas abiertas. Es comprensible teniendo a ese tipo de mentor, supongo. Los labios del rubio se apretaron. ¡Ey, bastardo! Mejor respeta al viejo si no quieres que arranque tu corazón, ¿entendido? HMP. Tu desventaja está comenzando a generar delirios. ¿Será por el miedo a la muerte? ¿Estás picando una colmena, hombre? Los nudillos crujieron uno a uno, en una secuencia que duró solamente unos segundos. Me estás cabreando, tipo espadachín de oficina. Noritoshi. No te meta. Tomaré a este tipo. Noritoshi Kamo bajó el arco ante la petición de su superior, pero a pesar de ello, el chico sintió algo en su pecho. Era algún tipo de sensación extraña, como un tipo de latido discordante, un ronroneo de un motor que embotaba sus oídos. Estaba haciendo bien dejar que su compañero enfrentara a ese chico solo. No te confíes, Atsuya-san. Atsuya Kusakabe suspiró ante el aviso de Noritoshi. No estaba confiado en su victoria, pero veía probable vencer a un chico que solo había sido entrenado por 2 meses por un renegado sin energía maldita y sin magia, sin ningún tipo de poder. Ni ese chico ni Toji eran especiales a sus ojos y él tenía una katana en sus manos, mientras que el muchacho renegado no poseía arma alguna y la única especialidad de Toji eran las armas. Tenía posibilidades y ventaja. Sí, eso, no te confíes. Los ojos de Atsuya se agrandaron. El cuerpo de Naruto ocupó toda su visión. Sus oscuros ojos solo podían ver al muchacho y no podía ver nada detrás de él. Pero al solo ver el cuerpo, Atsuya no vio la rodilla y sintió como un martillo golpeaba su rostro y salía disparado hacia atrás, dejando un reguero de sangre. NGH. Desde su posición elevada, Noritoshi dejó escapar un jadeo por la sorpresa. Cuando el chico se había movido, ¿cómo había realizado un rodillazo volador saltando sin que Atsuya lo pudiera prever? El chico que perseguían estaba resultando demasiado problemático y pronto tendría que usar su técnica innata. ¿Crees que solo aprendí el uso de armas? La hoja de la katana cortó el aire. El cuerpo del aprendiz se había agachado, entrando dentro del campo de Atsuya y quedando justo frente a su costado desprotegido. No seas ingenuo, viejo. Toji se había encargado de entrenarlo en el uso de armas, en mejorar su IQ en combate y a sobrevivir. Pero él ya tenía un entrenamiento previo.
Desde que pudo recordar, había estado siempre en algún tipo de club deportivo, generalmente en aquellos deportes de contacto que lo hacían enfrentarse a otros compañeros. Tenía unas bases cuando llegó con su maestro de hechicería y solo aumentó sus propias habilidades y fuerza porque Toji era experto en luchar sin un poder extra, sin técnicas o magia. Descargó el golpe directamente contra el costado izquierdo de Atsuya hundiendo su puño en sus costillas. Haciendo fuerza con la cintura, generó más fuerza y envió al hombre a estrellarse contra la parte trasera de una furgoneta de reparto. Demasiado confiado, la sonrisa petulante apareció. Sí, voy a ser egocéntrico con esto. Atsuya dejó escapar un alarido de dolor que fue acompañado por un poco de sangre que manchó el pavimento frío. Probablemente algunas de sus costillas habían sido fracturadas. Podía sentirlo. ¿Su pulmón podría haber sido perforado? No lo sabía a ciencia cierta, pero ahora tenía una idea de la fuerza del muchacho. Y no era una fuerza que debía tomarse en broma. ¿Solo era su fuerza física o realmente podía manipular la energía maldita? Mierda, echando a un lado los pensamientos, finalmente se puso de pie. Tendría que pelear en serio si quería tomar la cabeza del muchacho para los ancianos. ¿Era eso o la suya? Ya no puedo jugar. Es hora de tomarme esto en serio. Ese fue tu error, viejo. Sonriendo con burla, el muchacho señaló a Atsuya. Yo me lo tomé en serio desde un inicio. Y tengo la ventaja. ¿Cuántas costillas? Mínimo 2 se han roto con ese golpe, ¿no crees? Incluso veo que te cesta moverte. ¿Vas a seguir así? Atsuya hizo una ligera mueca. El chico llevaba razón. Sus costillas se habían roto con ese golpe y su espalda estaba resentida por estrellarse contra la furgoneta. Sin embargo, ya había peleado en ese tipo de circunstancias anteriormente y no era una persona que iba a echarse hacia atrás. No cuando los ancianos la tenían a ella. No te preocupes por mí, mocoso. Eres mi objetivo y no voy a confraternizar con mis enemigos. No de nuevo. Ah, está bien. Vamos entonces. Los dedos se envolvieron sobre el mango de la katana. El cuero cedió ante la presión y se amoldó a las manos y el agarre del espadachín. Dejando salir el aire de sus pulmones, Atsuya movió la espada en un corte horizontal con el que podría haber cortado a una persona. Y ese era su objetivo. Cortar a una persona. Muchos podían pensar que era complicado, pero Atsuya Kusakabe sabía que era demasiado sencillo, mucho más que cortar el aire cuando ya lo has probado una vez. Siendo guiada por las manos expertas del hechicero mayor, la katana cortó el aire e intentó desgarrar la piel, el músculo y la carne de su objetivo y probar la sangre. Y la katana podría probar la sangre cuando ésta manchara su acero, cuando escurriera como un río pequeño por la hoja. Eso habría impregnado el acero de un tono rojizo, de un color vino veraniego realmente oscuro. El antebrazo derecho del joven aprendiz de hechicero bloqueó el movimiento de Atsuya impidiendo que éste ejecutara el tajo. Esto lo sorprendió. No había esperado que el chico, en su experiencia de 2 meses, se atreviera a entrar en su zona cuando estaba cubriendo todo para herirlo. Y lo había sorprendido al hacer exactamente lo que Atsuya no esperaba, lo que nadie habría pensado y lo que solamente alguien como él o su maestro podían hacer. Bloqueando el movimiento de la katana, Naruto Uzumaki se colocó frente a Atsuya Kusakabe a 2 pies de distancia. Lo suficientemente cerca como para golpearse y lo suficientemente lejos como para observarse. Aunque era lo suficientemente cerca como para que el movimiento de la katana fuera infructuoso al no poder mover los brazos como se requería, justamente lo que Naruto buscaba. Sin embargo, Atsuya no iba a rendirse. No ahora y no mientras los ancianos la tuvieran en sus manos, controlándola, usándola para que él siguiera peleando cuando sabía que todo se había terminado. Echó la cabeza hacia atrás. Pudo ver la sorpresa en los ojos azules. Descargó el cabezazo y no le importó la sangre que emanó de la brecha, que goteó por la punta de su nariz o que goteó hacia su mentón. Mantuvo el ojo derecho cerrado por el golpe y fijó el izquierdo en su adversario, en el hechicero renegado esperando haberlo lastimado o molestado lo suficiente como para que o bien hiciera una locura o bien se retractara de sus acciones. De nuevo, Atsuya fue sorprendido. Naruto podía recordar cómo lo habían llamado algunas veces. Impredecible. Y sus tutores y compañeros de escuela en Estados Unidos le daban razón. Nadie podía saber qué pensaba, qué haría o qué dejaría de hacer. A pesar del golpe recibido, Naruto lo devolvió con un cabezazo de su propia autoría, pero al contrario que Atsuya, Naruto mostró una sonrisa burlesca y divertida, mirando cómo el ceño de su adversario se profundizaba por el dolor recibido. Aprovechando la inercia del mismo cabezazo sobre su adversario,
El aprendiz derribó al hechicero mayor estrellándolo contra el suelo cuando este estuvo desequilibrado por el golpe en el rostro. He ganado, viejo. Naruto estaba de pie, mostrando un rostro levemente ensangrentado por el golpe de cabeza causado por Atsuya, pero con un rostro mucho menos adolorido que el del hechicero mayor, quien hizo una mueca al estar en el suelo, con una brecha abierta en la frente. ¿De qué estás hecho? Atsuya podía jugar que el cuerpo del muchacho era puro hierro o al menos su cabeza había golpeado el hierro y había obtenido aquella brecha como un regalo por golpear algo mucho más duro que la carne. Y no era un hierro normal para él. De puro músculo. Un chasquido hizo que Naruto moviera la cabeza. Apartó la cabeza inclinándola ligeramente hacia la izquierda, dejando pasar la flecha sin recibir daño, la cual terminó partiéndose contra el suelo ante la sorpresa del arquero. Exclamación. Eres un poco molesto, arquero. Noritoshi Kamo se había preparado para pelea. Las flechas imbuidas en energía maldita no parecían querer afectar al renegado y Atsuya había sido derribado. Solo le quedaba usar su técnica innata para poder vencerlo y obtener su cabeza. Técnica de un crujido. Gotas de sangre cayeron acompañadas de astillas y pocos segundos después un sonido seco. Noritoshi fue derribado por un jab de derecha que partió su arco y golpeó su rostro al mismo tiempo, enviándolo al mundo de Morfeo. Creo que te amo. Frente al derribado hechicero de Kioto se encontraba una forma femenina de estatura media, con una forma atlética bajo la vestimenta. Puede que otras personas hubieran reaccionado de forma asqueada a las cicatrices, pero no fue el caso de Naruto. El tío dijo que eras idiota. Sí, eso es lo que diría alguien idiota, supongo. Naruto envió a Atsuya al mundo de los sueños con un golpe en su rostro. Tío. Detrás de las gafas, los ojos de la chica observaron meticulosamente al aprendiz de hechicero. Toji Fushiguro es mi tío. Después de todo, nos unen los lazos de sangre. Para mi desgracia, soy una Zenin. Maki Zenin. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.